estamos en una época que realmente astrología y tarot y este tipo de disciplinas están totalmente marginadas. O sea, muchos opinan que ya es un mundo caduco, es decir, que el tema es que hoy en día el centro de interés y atención están en otras dimensiones, por lo tanto, tanto el lenguaje como la cosmovisión que hay detrás del tarot y la astrología están muertos, o sea, pertenecen a otra época, pertenecen a otro mundo, ¿no? Como incluso el mundo del religioso, en un sentido más amplio también, o sea, el cristianismo sería casi también otro candidato porque hoy en día, pues bueno, ya es más que solo testimonial lo que queda de esto, ¿no? 4 viejos con una misa y, por lo menos en el primer mundo que decimos, ¿no? Sí. Bueno, realmente, entonces sí que hay como un mundo que está, diríamos, muriéndose, que incluso te comentaba hace un momento que en esa exploración del documental de los mercados, ¿no? Algo también tan aparentemente desconectado de lo religioso y de lo esotérico, que es el mercado típico tradicional, también está desapareciendo, ¿no? Es decir, son muchas las señales, los síntomas que hace como que la impresión de realmente un mundo que se acaba y otro que viene, ¿no? Y está, grandes superficies comerciales, tecnologías, internet, mercado global, bueno, toda esta onda que llamamos hoy en día, que parece que es lo que están haciendo, ¿no? Claro, en este mundo que va hay muchos que sienten nostalgia, ¿no? Sí. Pero la cosa está para mí en que ¿quién sospecha que esta actitud nostálgica, casi romántica, no viene al caso? Es decir, está de más, porque realmente es lo típico, ¿sabes? Lo típico del viejo, que no has de ser viejo físicamente para tenerla, ¿no? Pero de la actitud del viejo de que viven de la nostalgia, ¿no? O sea, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pues nosotros, los esotéricos, los religiosos, los mercaderes místicos y los mercaderes del mercado participaríamos de una misma nostalgia, de una misma, diríamos, actitud romántica que ya estamos como fuera de la cara de la historia, ¿no? O sea, claro que a nivel personal cada uno puede montarse la película que quiera y uno puede decir, pues yo ¿no? me apego de la historia y estoy en mi película de nostálgica. Está bien a nivel personal, pero que a nivel de lo que está en el proceso histórico que estamos, el presente con todos sus retos, esa actitud nostálgica no vendría a cuento. Sí. Dicen, ¿no? Podría ser. Claro, porque realmente, si lo que se trata realmente como humanos es que hemos de entender lo que pasa, una actitud nostálgica ya te pone un filtro que hace que juzgues lo que está pasando ahora de un modo muy condicionado, ¿no? Por esa misma nostalgia. Por lo tanto, tenderás a juzgarlo negativamente, lo que está pasando ahora, y por tanto tendrás diríamos, a no entender, porque ya un juicio negativo ya parece que impida una especie de comprensión objetiva, sin prejuicios, ¿no? Sin ningún tipo de... ¿no? Sí, a mí me parece que la nostalgia es una manifestación de algo que, desde un punto de vista positivo, por supuesto, de algo que se está perdiendo, pero no como algo que sea exclusivamente ligado al pasado, sino que se está perdiendo en el sentido de que el mundo está desconsiderando aspectos que tienen que ver con la subjetividad y con la emocionalidad. Cuando hay sistemas, por ejemplo, de aprovisionamiento que van sustituyendo a otros, ¿sí? Van anulando, entre comillas, una función mucho más sofisticada, reduciéndola a un acto de compraventa, ¿sí? De intercambio de una mercancía por otra. Sí, eso no lo decía la mujer, la claro. dependiente, decía, antes venían los dependientes y hablaba, y los compradores y establecíamos un vínculo con ellos, claro, ¿no? Hoy compra, vas allá, agarras el de eso, pagas y ya está. Sí. ¿no? Entonces a mí me resulta sintomático ver ese aspecto, porque son los viejos, los marginados, los que se quejan, los esotéricos, los esotéricos que llaman la atención sobre eso, y que en realidad lo que está diciendo es que el mundo es multidimensional, así que no hay una sola dimensión. Por ejemplo, tanto dinero por tantas manzanas, ¿sí? No hay una sola dimensión en las operaciones, en la vida real, hay muchas dimensiones, y el hecho de ser nostálgico pareciera poner entonces en evidencia, como ampliar esta realidad. No solo compramos, sino nos comunicamos, intercambiamos información,
damos cosas. Sí, pero precisamente esa es la nostalgia de un mundo mejor, ¿no? O sea, es la nostalgia precisamente esa, ¿no? De que hay un mundo empobrecido, su multidimensionalidad queda reducido a un acto económico, prácticamente, de compra-venta de una mercancía impersonal, ¿no? Pero entonces, fíjate bien, ese llanto por esa multidimensionalidad o riqueza perdida, precisamente es la que te impide colocarte ante lo que hoy está ocurriendo y captar pues su también complejidad, quizás desde otro lado o desde otra dimensión, o como decir, mira, antes la pasión, en la Edad Media la pasión la centralizaban los templos, la vida religiosa, Dios estaba en todas partes, la Biblia, los curas eran seres poderosísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Como en otra época quizás el astrólogo, ¿no? El astrólogo también, ¿no? Pero luego hoy ya hemos perdido estas dimensiones, ya no hay Dios, ya no hay dioses, ya no hay esas dimensiones que enriquecían la vida, pero también hay nuevas formas de la pasión, o sea, Internet despierta pasiones, la economía global es un Dios poderosísimo que despierta pasiones, mueve las vidas, mueve cantidad de cosas de la vida social, entonces la pasión y la complejidad y la riqueza en otro sentido también está presente, pero quizás este empeño esotérico en la vuelta a los orígenes, la vuelta a la naturaleza, la vuelta a los dioses o la vuelta al espíritu religioso, eso es lo que está. Hay una vertiente crítica, que es la que un poco ahora estoy representando ahí, que está poniendo entera. No es que yo suscriba, tengo mis problemas, pero sí que reconozco que hay argumentos un poco a los esotéricos y a los espirituales que nos pasamos el día. Bien, pero con todo ese comentario me viene a raíz de lo que tú dices, que sí, puede ser que los esotéricos y los místicos y los religiosos estemos en un mundo que ya dejó de serlo y por tanto estemos presos de una nostalgia, pero a la vez hagas con gente normal, imbuida del mundo, habitantes del siglo XXI que tienen, por ejemplo, esos que me decías, tus vecinos y compañeros de familias que van a llevar a sus hijos a la escuela, son empleados normales que a lo mejor no están interesados en lo esotérico, pero un día en una conversación informal les hablas de tarot y se enciende algo, ¿no? Sí, claro. Como tú mismo dices, ¿sabes? Una cena, un acto social, sin ninguna trascendencia, aparentemente banal, ¿no? Como tanto se hacen, pero en cambio alguien o tú propones el tarot y se genera una especie de energía o de expectativa, como que notas en la gente hambrienta, ¿no? Sí. De algo. Lo digo porque a mí también, estoy en un grupo ahora trabajamos guiones, como te comenté, en un grupo de gente pues interesada en el mundo del documental, del guión, y el otro día menciono también pues un tema de, pues me gusta la astrología tal y igual, y enseguida se giran, ¿y para qué sirve esto? ¿Y qué es esto? Y claro, ya gente un poco sensible que se da cuenta que la astrología es algo más que el mero horóscopo de prensa, ¿no? Pero ya hay como que hay algo que a pesar de que igual esta nostalgia nuestra que nosotros vivimos más es una nostalgia colectiva, es una nostalgia general. O sea, vivimos, diríamos, las personas están con una nostalgia de algo que se ha perdido o que el mundo no contempla. Por lo tanto, no es que nuestra actitud esté tan desfasada, lo que pasa es que quizás está tapada por una lógica, diríamos, superficial, que te obliga a prestar atención a los medios de comunicación, a la economía, pero que deja algo que está también tan presente, aunque ya negado, ¿no? De un anhelo, de una nostalgia por lo perdido, ¿no? Quizás no esté tan perdido, pues. Yo, primero, no creo que esté tan perdido, siguiendo este último comentario tuyo. Segundo, yo creo que en realidad no puede desaparecer. A la medida que el mundo nos hace centrar en cuestiones exteriores, externas, la información, el dinero, la economía global, el trabajo, todas esas actividades tan concretas, ¿sí? Son expresión de un mundo ideado, ¿sí? De un mundo de ideas. Y así como pareciera que los grandes dominantes, pongamos por caso, son los tecnológicos, hay que recordar que la tecnología no es ni buena ni mala, simplemente es susceptible de ser usada en diferentes formas, ¿sí? Y por lo tanto,
Si tú estás con eso de que la tecnología es neutra. No, neutra no es ni buena ni mala. Quiero decir bueno, que eso sí sería neutra. Podría verlo así, pero yo preferiría verlo como una condición de posibilidad. Digamos que cada época tiene sus instrumentos, ¿no? Y entonces, a mí lo que me parece es que no la nostalgia es, como dije antes, expresión de algo, ¿no? De un mundo, entre comillas, desalmado, que recupera el alma, por otro lado, ¿sí? A través se desplaza, ¿no? Es como si tú quieres quitarle el oxígeno al aire, ¿no? Y si no, ahora todo es hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno. Imposible, porque sin oxígeno no hay 2 moléculas del agua, ¿sí? No hay 2 moléculas, no es posible constituir químicamente el agua. Por lo tanto, estás como en una especie de juego, una pescadilla que se muerde la cola. No se va, se desplaza a otros ámbitos. Entonces, en el momento en que vas, por ejemplo, como decías, y te contaba, a una reunión, te das cuenta que al usar una carta, lo que tocas es la punta de un iceberg, ¿sí? Hay un iceberg en cada individuo que no se va. El siglo XIX, con toda su gran dominante industrial, científico, técnica, racional. La época de la modernidad. Eficientista, la primera modernidad, después del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, intentó precisamente anular las creencias míticas, místicas, y depositarlas en el ámbito de la locura o en los monasterios, ¿no? Pero claro, es muy curioso el fenómeno literario, por ejemplo, o el fenómeno simbolista, artístico, de la pintura, que sobre finales del siglo XIX comienzan a hablar o a trabajar sobre la idea de la dimensión fantástica, onírica. Sí, el movimiento surrealista de los 20. Posteriores ya del siglo XX, ¿no? Desemboca todo es decir, esto, sí. Cada vez que alguien intenta hegemonizar la realidad, resulta que por algún otro lado salen, se escapan los locos. Los locos, o los artistas, o los místicos, o lo que sea, diciendo, señoras, señores, el mundo no es una sola cosa, el mundo sigue siendo más de una. De todos modos, todo este movimiento místico, esotérico, espiritual, también es verdad lo que dicen esos críticos, ¿no? Que en realidad se ha quedado, tal y como se practica hoy en día, ¿no? O sea, se queda reducido a una postura por abreviarlo, del consumidor occidental, que con su lógica de modo de ser en el mundo occidental, transforma esto en una aventura personalista. Voy a por mi crecimiento, a mi comprensión, a conocerme, a salvarme, a evolucionar. Se transforma en una historia personalista, subjetiva, de busco mi felicidad, busco mi crecimiento, busco mi iluminación, busco mi. Pero precisamente, los críticos dicen, este modo de funcionar reproduce el mal más que luchar contra el mal, suponiendo que el mal sea esta pérdida de las dimensiones místicas, etc. Antes, lo místico y lo religioso formaba parte de la vida comunitaria, era algo así impersonal. Los mitos se vivían no porque uno los relataba nostálgicamente o porque quería incluso transformar su vida personal en función de esto, ¿no? Y tenemos el típico caso criticado por esta postura, ¿no? El obrero o el empleado de oficina que está 8 horas cada día en una empresa y luego el fin de semana va y se transforma en gurú, iluminado por la séptima dimensión del yogi, yo qué sé, ¿no? O se convierte en un druida y se siente allá participante de las grandes místicas y logias cósmicas, ¿no? Y luego llega el lunes y se convierte en el empleadito que soporta al jefe cabrón durante 8 horas al día, frustrado, odiando el trabajo que hace, pero está ya para tener un dinero para comprar cosas porque está pensando en su plan de pensiones, está pensando en su casa de campo en el fin de semana. Con su evolución personal. Bueno, exacto, o en hacer un viaje iniciático de fin de semana o de vacaciones de verano, con fecha de ida y fecha de vuelta. Es decir, hay una crítica interesante, porque en realidad, en todo este modo de funcionar del espiritual moderno, en un mundo no espiritual, del espiritual moderno, esotéricos, New Age, se transforma en una especie de supermercado más, ¿no? Es decir, la lógica consumista y la lógica de dividir vida privada de vida pública, queda intacta, queda intocada, ¿no? Entonces cambiamos
el tema de lo que hablamos, unos hablan de inversiones en Wall Street y otros hablan del camino de evolución que me llevará al quinto pino, pero en realidad la lógica del sujeto que hay detrás, la lógica del sujeto occidental que todos somos nosotros, queda intocada, ¿no? Y eso, en ese sentido, es una crítica porque se banaliza y se transforma en una actitud romántica de búsqueda personal del éxtasis o de la evolución o de la superación, pero en realidad eso sirve para crear burbujitas personales que te convierten en el fondo y en esta parte, por un lado, en un ser cósmico, por otro lado, en alguien que da la espalda a los problemas actuales de hoy en día, ¿no? Diríamos, te creas tu islita y no cambias nada, al revés, te conviertes en quizás lo que él dice, no, dicen esos críticos que hoy en día uno de los grandes males es el nihilismo, ¿no? O sea, nada vale en el fondo, todo vale porque nada vale, ¿no? Esta lógica, diríamos, de esto, ¿no? Entonces, el nihilista tiene por esto decir, bueno, lo que hay no vale. Sócrates ya hablaba de un mundo de las ideas arquetípicos, luego viene el cristianismo en Occidente, ¿no? Y te habla de un mundo, diríamos, transmundano, ¿no? La vida, el Dios trascendental, como diciendo que aquí es un valle de lágrimas. Esa actitud nihilista siempre implica situarte frente a lo que hay, a la vida, quitándole valor. Bueno, nihil es nada. Sí, hoy, perdón, ya acabo, culmina esto en actitudes como la de hoy, o sea, ya el nihilismo del despilfarro, el occidental es para los críticos, estoy hablando de Nietzsche, por supuesto, esto es la culminación del nihilismo, la tecnología, la ciencia, es la culminación del mismo espíritu que estaba presente en los griegos clásicos, en el cristianismo, y hoy culmina en la ciencia moderna y la tecnología así, porque en realidad implica un desvalorizar lo que hay, o sea... O reducirlo a una dimensión económica. Bueno, que es un modo de quitarle... para la usura... Unidimensionarlo. Para la usura y el despilfarro, que es un modo de no valorar lo que hay, ¿no? Es decir, lo agarro, el techo, lo tiro, y después de 1000 diluvios, ¿no? A mí, yo creo que un poco el discurso que un poco enarbolas me resulta muy ilustrativo, ¿sí? Me da muchos puntos que me gustaría comentar algunos, porque has hablado de muchas cosas, ¿no? Sí. El primero es que comparto parcialmente la idea de que los que consumen formas de crecimiento personal se vuelven islitas. Es cierto. ¿Se vuelven? Islas cerradas en sí mismas. En parte es cierto, pero no todos, ¿sí? Y recordemos que... ¿Quiénes no? Hay personas que no, personas que cambian su vida, se centran en una actividad con la cual tienen una implicación profunda y desarrollan desde ese lugar una actividad relacional que les permite, entre comillas, hacer un pequeño salto de conciencia en su propia gestión, en su propia vida, pero no solo son los que luego se ponen a vivir de ese tema. ¿Qué ponen a vivir de ese tema, se convierten en profesionales. Sí, bueno, claro, se meten en profesionales hasta cierto punto, sí, porque depende de los temas. Estamos hablando en términos genéricos, habría que ver caso por caso. Eso por un lado. Segundo, creo que cualquier salto hacia adelante en una forma de conciencia, ¿sí?, es de por sí positivo. Yo no puedo pretender de que haya un modelo único y unitario de validación del crecimiento personal de las personas. Además, mi experiencia me dice de que no hay un camino lineal para poder sentir de que uno está integrado en un universo propio y al mismo tiempo compartido, porque lo que verdaderamente importa es la implicación total a una dimensión única y personal de cada uno, ¿sí? Si uno tiene que dividirse, y trabajar de una cosa y ser otra, pues uno tiene un problema, ¿sí? Yo creo que el intento de unir esas dos esferas, que a veces se presentan divididas, es ya un primer salto de conciencia hacia adelante, y me parecería importante marcarlo, ¿sí? Porque si no, tengo la sensación de que acabo homologando todo, ¿sí? Como si hubiera un poder omnímodo que todo lo califica en comprable o no comprable, de interés o no interés, al alza o a la baja, y entonces ya me quedo con que no soy capaz de distinguir los matices. Partimos de un punto en que, o de una especie de afirmación, el tarot
la astrología son sistemas simbólicos. Los símbolos, a ver si estamos de acuerdo en eso, como tú decías, es una matriz vacía. O sea, sí, realmente cada persona o cada época lo rellena de su modo de ver, de su filosofía, de sus creencias, de sus actitudes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bien. En eso sí que estamos de acuerdo. Ahora, volvemos a la crítica anterior. Pero en realidad, no la astrología, no el tarot, sino los tarotistas y los astrólogos están llenando esos sistemas simbólicos con una cosmovisión, con unas visiones y con unas ideologías y unas creencias y unas filosofías que vienen de atrás, que están periclitadas. Bueno, ese es el problema de algunos tarotistas. De la mayoría. Astrólogos. No vamos a poner ahora a todos, pero creo que no me equivoco, el 99% de tarotistas y de astrólogos están, digamos, presos de esa actitud nihilista, de una nostalgia al pasado que difunde y difumina este nihilismo de no valorar lo que ahí está presente, ¿no? Entonces eso nos vamos a hacer círculos de druidas el fin de semana, a levitar, a buscar la vida natural, la naturaleza de antes, no solo esotéricos también. Hay un gran movimiento, todo lo que se engloba en el New Age, sí, que está en esa historia, que esa tendencia que incluso en términos de mercado se conoce, ¿no? de los marketings, ¿no? Le llaman los trends, ¿no? Los trendsetters, sí, no sé qué es, tendencia de el regreso a los orígenes. Sí. Vida sana, tal y cual. Hay una tendencia, pero fíjate, se convierte en una tendencia de mercado, ¿no? Y ese es el punto. El punto es que esa filosofía, esa cosmovisión antigua, puestas en la lógica de hoy, es un consumo más, es un supermercado espiritual, todo, o sea, ¿por qué? Porque yo voy y hago tinkinkun los fines de semana, el otro va y yo hago tarot y me ilumino con el tarot porque medito y lo convierto en un instrumento meditativo, yo voy y me convierto en o sea, cada uno es como cuando entra al Capravo, ¿no? A un supermercado, compra el Ariel, lo compra no sé cuánto, yo compro la técnica Kin, yo bien, voy... De acuerdo, pero creo que eso por carácter transitivo también puede verse no solo en el ámbito de las disciplinas esotéricas o del crecimiento personal, también puede verse en la economía. Hay economistas que tienen una capacidad de interrelacionar un plano material, global, económico, con un plano efectivo, emocional, conectado con la realidad productiva, etcétera, etcétera. Si yo no creo que sea tanto problema de que devengan productos de mercado o sectores de mercado o tendencias de mercado, como cada uno hace uso de esa información, ¿sí? En ese sentido es cierto, se presentan por una cuestión, creo yo, de dominante de comunicación en el mercado, como productos, ¿sí? Como algo que yo puedo comprar, usar y tirar, ¿no? Pero la cuestión no es que sea así, sino como cada uno los usa. Sí, pero si cada uno lo convierte en un asunto personal, ese es el punto. Claro. Mi salvación, yo lo uso, casi todo el mundo, no digo, siempre hay excepciones, pero el problema es esto, es que se convierte en un asunto de consumo personal, yo lo uso con más sinceridad, yo incluso soy capaz de integrar, dejar de vivir esa escisión de fin de semana y de oficinista o sea, durante una semana oficinista y fin de semana me convierto en druida y dejo la oficina y me convierto en druida toda la semana, entonces voy predicando el druidismo, ¿no? Con lo cual entro en el mercado como ofertante de un producto, de un servicio, etc. Es este punto, o sea, el punto es que parece que no nos podemos escapar de un proceso histórico, eso es lo que dicen los defensores de estos, no nos podemos escapar de un proceso histórico, de una lógica que nos constituye como sujetos occidentales, que importamos de la India, del chamanismo, del pasado, importamos eso, lo reciclamos en supermercado espiritual para alimentar mi individualismo, el mismo que aquel que se compra un Volvo para sentirse más individuo o se compra una casa en el Caribe para sentir que su individualidad florece en aquella cosa. Unos hablan de casas en el Caribe y de inversiones y los otros hablan de procesos espirituales, pero el sujeto que habla detrás es el mismo en todos nosotros. Sí. Y eso no cambia. Y sí, eso es el sujeto nihilista. Hasta cierto punto, insisto, hasta cierto punto. Bueno, en lo esencial
esa gente pone sobre el tapete de que esto no, cambia de lo que hablamos, pero la estructura sintáctica, o sea, la lógica del sujeto que hay detrás, no cambia. Y por lo tanto, genera una especie, diríamos, de ilusión, son los peores nihilistas, porque aparentemente luchando contra el nihilismo son sus mejores difusores. Bueno, eso es una crítica fuerte, ¿eh? Yo puedo asumir esa posición y decir es cierto. Finalmente todo es una cuestión de intercambios económicos, le pongamos lo que le pongamos por delante, ¿sí? Se trata de hacerlo en unos tiempos. Con lo cual estás ahora rendiendo pleitesía al dios de la modernidad, sí, o de la posmodernidad, que sí, es don dinero, o sea, el dios economía. Dinero, en realidad, don dinero, don poder, bueno, un poder material. Eso, porque Dios, por definición, es lo poderoso. En ese sentido, el poder, o sea, lo divino. Hoy, el Dios perdido, el Dios cristiano, los dioses paganos, vuelven con el ropaje de la diosa economía. No se pierde, se desplaza Sí. su centro. ¿Sí? Pero entonces, por eso digo yo, pero esta gente, personas, desde esta postura, critican ese vano empeño en recuperar los dioses de la antigüedad, las visiones, porque primero estamos viendo que no cuestionan el sujeto que hay detrás occidental, sí. Y en segundo lugar dan la espalda al Dios que hoy sí que está imperando y que ¿qué quiere de nosotros? Ya no nos permite realmente prestar atención en qué es lo que realmente nos pide el Dios o la diosa, a dónde nos lleva. Y ese es el punto. Porque claro, ya sabemos también en el mundo espiritual temas económicos, no, eso es para los capitalistas, yo estoy más allá, que luego curiosamente son, en la hora de la verdad, los espirituales, cuando llega a lo económico es lo que más dificultad tienen, a la hora de la verdad, porque los capitalistas ya han encontrado reglas de más o menos funcionar a nivel económico, ¿no? Entre ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es comentario aparte, ¿no? Pero el punto es ese, realmente, si queremos cambiar una lógica, primero hemos de entenderla. Y esas actitudes empañan el entendimiento cuando no lo obstaculizan, cuando no lo dificultan por completo. Yo creo que la palabra entendimiento es confusa, perdona que te lo diga. Porque bueno, podemos llevar al debate qué significa entender. Claro, porque la palabra entendimiento está directamente ligada con la visión de la modernidad y está ligada con la visión de un mundo. Déjame llegar. Sí, con la visión de la modernidad y también con la visión de un mundo moderno, que es el imperativo del Dios solar, digamos, ¿no? O del Dios de la razón. Para el caso, lo que sí me importa es, primero, dejar en claro que no todo el mundo es así, a pesar de que haya como una tremenda insistencia en los medios y en la realidad construida por la gran mayoría de la población, en ver de que lo único importante es el dinero. Segundo, me parece que cada vez que yo afirmo algo es lo que realizo. Entonces, si yo afirmo de que el mundo es así, el mundo es así. No, está de acuerdo. Entonces, pero cuando lo afirmas, no cuando lo dices, sino cuando actúas como tal, que ese es el punto. Cuando lo los piensas, espirituales afirmamos que el mundo es mal, que está equivocado, que el dinero no lo es todo, que anhelamos la forma antigua del trueque, que deberíamos de implantarlo. No, pero en realidad, volvemos al punto, hablamos de eso, pero nos comportamos en la lógica total del sujeto occidental, por supuesto, diríamos, que sigue la diosa economía y por sigue supuesto, la diosa. con un matiz, no siempre, no todo el tiempo y no en todas las circunstancias. Bueno, pero eso es un matiz que la verdad es un matiz, porque en lo esencial, en lo importante y la mayoría seguimos esto. Bueno, si tú crees eso, yo lo respeto. Solo basta ver el mundo como está. Lo respeto. Mira, hay una cosa. Podemos verdaderamente vivir lo que queremos, ¿no? Las reglas son reglas de juego que están en el mercado, están ahí para usarlas. Quizás en ciertos planos se pueden adaptar, modificar, etc. Pero hay gente que está trabajando en muchísimos planos que comportan éxitos pequeños, cotidianos, que poco a poco van transformando grupos, ¿sí? Vale. La percepción normalmente desde los ojos omnipotentes, desde los ojos, digamos, del Dios, como decías tú, dominante, siempre los vuelve como insignificantes y anecdóticos. Es cierto,
Desde esos ojos sí. Pero desde otros ojos, ¿sí? No son precisamente la condición de posibilidad. Son en este mundo lo que quizás mejor representa a la realidad actual es el mundo de la informática y la telecomunicación. Todo está bien, pero de pronto entra un virus y el ordenador se detiene. Y así funciona, es instantáneo. No podemos hacer más nada. De pronto entra un virus y una sí, pero con eso que refieres que... y tu cuerpo se detiene. Sí, sí. Entra una información, el mundo que es sólido se disuelve en el aire. ¿Sí? Y esto es como si dijéramos mañana viene un asteroide y hace desaparecer la vida del planeta. Pero el asteroide puede ser una cosa de lo más elemental. Mínima, un virus que se extiende y ya crea una pandemia o un gran roca. Bueno, pero eso es otra cosa. Es un mundo frágil, porque hay un discurso que intenta plantearlo monolíticamente y en bloque, y es un mundo frágil. Pero... Y esa misma fragilidad, déjame terminar. Sí. Esa misma fragilidad es la que hace de que toda tu atención esté puesta en el mundo exterior, ¿sí? Y no centrada desde el mundo interior. Es decir, el mundo exterior existe, es real, ¿sí? Pero mi relación con ese mundo surge, o puede surgir, mejor dicho, desde una conexión personal con lo que yo hago, ¿sí? Desde ese punto de vista, yo doy al mundo lo que yo tengo para dar. Mira, pero fíjate como mi personal, yo doy, mi relación, mi personal. De acuerdo, podemos usar un discurso en que no usemos los pronombres personales. No, a ver, úsalo, pero de momento has usado eso. Y déjame contestar porque por algo has usado. Fíjate, hay otra crítica, ¿no? Que incluso, de hecho, nos hemos dejado un cabo suelto que no me gustaría dejarlo solo, porque para mí es muy interesante, que es la discusión sobre entender, ¿no? Que tú has dicho, bueno, es que eso es el dios solar, como diciendo es una parte y no es... Sí. Bueno, eso lo vamos a retomar si quieres después, pero es que volvemos al punto, ¿no? Te sale o nos sale también, o sea, pero esta cosa de mi relación personal, de mi evolución, de mi uso. Mira, hay un autor que es Foucault, es un filósofo francés, que una de sus aportaciones más interesantes, a mi humilde entender, es un libro que se llama Las tecnologías del yo, las tecnologías de sí mismo. Como él ha estudiado mucho el poder, diríamos, el ejercicio del poder social en político, histórico, económico, etcétera, a lo largo de las formas históricas, cómo se va transformando, ¿no? De una lógica del amo y el esclavo en el que el amo tenía poder sobre la vida física, ¿no? Biológica del esclavo. Hoy en día el amo, o sea, el poder de esta historia del vigilancia y castigo, ha pasado a un modo de ejercicio del poder en el que la producción de saberes, la producción de discursos, la producción de técnicas, procedimientos, prácticas sociales, va todo encaminado a la construcción de un sujeto, pero sujeto sujetado al poder, sujeto que se cree libre, se cree que puede decidir, preocupado por su conocerse, por ser feliz, Entonces, todo este sujeto occidental, que uno puede buscar la felicidad en la ultratumba del conocimiento místico y otro en Wall Street, pero en realidad es un sujeto sujetado a una lógica que nos quiere así, en esa burbuja individual y en esa burbuja de persona hoy en día, un sujeto convencido de que él es el rey porque es el consumidor que tiene las opciones y puede escoger qué consumir. Yo me voy al supermercado espiritual, yo me voy al supermercado financiero, pero no sale de esta lógica. Y ahí el sujeto, si antes nos atemorizaba, hoy nos tiene vigilados por las cámaras web y nos tiene en un discurso, encerrados en un discurso que los más media, y en todo el mundo que crean, de la realidad son lo que las noticias te dicen, ¿no? Etcétera, 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 pero sin alterar este sujeto. Y ese es el punto, un sujeto que se nutre de sentirse a sí mismo como sujeto, curiosamente. Porque el sujeto no se altera desde allí, el sujeto no se altera del discurso del poder, de ninguna manera. No se puede alterar de allí, porque el sujeto, desde el discurso del poder, es una cosa, ¿sí? Y el sujeto nunca es una cosa. Es un individuo que es mucho más complejo y multidimensional. Entonces, si te pones desde ese punto de vista,
siempre veremos lo mismo. Es como una realidad que se reproduce a sí misma. Esa multidimensionalidad... Perdona, pero si uno se mueve desde ese punto de vista, verá que los ángulos son totalmente cambiantes todo el tiempo, ¿sí? Pero claro, cuando te cambias desde el punto de vista, lo que empiezas a notar es que cuando dices yo, no es lo mismo decir yo desde una posición desesperada y encerrada, desde una posición sometida o subyugada por tu propia fuerza interior que no sabes de dónde viene, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú aceptas eso y te entregas a esa posición, tu acción deja de ser la acción de un yo encerrado para ser, entre comillas, la acción de una esencia que te mueve, ¿sí? Independientemente de lo que hagas, insisto, puede ser el presidente del Fondo Monetario Internacional o puede ser un druida, ¿sí? En cualquier caso, en esa posición, desde ese lugar, la idea de Dios, un Dios exterior o un Dios interior, es irrelevante porque es un flujo, ¿sí? Entonces, claro, ya no puedes mirar la realidad de la misma manera, de hecho ya no la ves porque ya no estás en la misma realidad. Pero como mires a la realidad, es un asunto personal tuyo, que me parece bueno, muy sí, bien. acuerdo, Ese es el punto que te estoy acuerdo. diciendo. Me parece muy bien que yo veo la realidad multidimensionalmente porque veo un Dios fluyente o un mundo fluyente y cambiante en el que no te puedes congelar en nada, etcétera, etcétera. Pero, bueno, estás hablando de eso, ¿me entiendes? Porque como el financiero habla... Lo actúo. Lo Espera, actúo en el como el sentido financiero, de lo acciono. como el financiero habla de que es un mercado fluido en el que no puedes congelarte en nada y es multidimensional y bla 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 bla, y cómo invertir hoy. Bueno, unos hablan, el contenido semántico varía el respecto al druida del financiero. Volvemos al punto. Pero hay una lógica. Usando la palabra aquí. Si usáramos, digamos, la expresión física, igual estaríamos haciendo una danza o unos ejercicios o un montaje escénico. Hemos decidido usar la palabra y cuando decides usar la palabra, decides utilizar un medio que fragmenta la realidad, porque eso es la palabra, ¿sí? Da la sensación de que hablamos de algo muy concreto y muy específico, pero en realidad la palabra no puede más que describir las cosas hasta cierto punto. Bueno, pero ahí introduces otro tema, el tema de los límites del lenguaje. Sí, señor, claro. Es que, ya, bueno, pero eso es otro tema. Eso entonces, sería motivo para otro programa. Claro, porque ahí donde estamos, ¿no? Pero ahora... ¿Qué elijo yo? ¿Qué elijo yo? No, pero fíjate que ahora estamos hablando de ese sujeto que se cree que por hablar de otra cosa cambia algo o está en otra onda o está en otro sitio. Y eso es lo que se cuestiona. Claro que los límites del lenguaje es un gran tema, pero ese sujeto que al hablar y actuar diferente, porque yo me pongo una túnica y voy por la calle con la túnica y actúo, no solo hablo, sino también actúo, y en mi casa hago rituales cada día, pero vuelvo a insistirte, y el financiero de Wall Street cada día va con su corbatín, no por decirlo así, y hace los rituales propios del financiero, ¿no? Su café de tal y cual, con su pastilla antiestrés, y sí, pero volviendo al punto, claro, pero ese sujeto sujetado a una lógica histórica que hace que hoy en día Occidente sea nihilista. O sea, que hay una imposibilidad de valorar lo que hay. Eso tanto participa, curiosamente, el financiero, aunque el financiero saque mucho partido de ese estado de cosas, como el druida, que a su modo también se cree, ambos se creen que sacan partido de ese estado de cosas. Y yo pienso, usando mi yo intelectual, y yo pienso que los dos están en lo cierto, que el druida está en lo cierto y que el financiero está en lo cierto, porque sencillamente... ¿Qué significa estar en lo cierto? Estar en lo cierto quiere decir que cada uno está en su verdad. En su verdad, su verdad, ahí verdad. Estamos. Sí, por supuesto. Ahí estamos. Cuando yo digo estás en tu verdad. Eso es el nihilismo. No es el nihilismo. Sí, no hay una verdad. Yo tengo mi verdad. Para mí mi verdad es que existen dioses, arquetipos, multidimensiones y evolución humana de la conciencia. Y para el otro, para mí existe intereses financieros, mercados globales y grandes oportunidades de negocio. Lamentablemente, ese es el sujeto nihilista. Es así. Pero, lamentablemente es así. Claro,
Porque la educación tradicional me refiero a los últimos 150 años, nos ha hecho creer que hay una verdad. No hay una verdad. La verdad es siempre subjetiva. Siempre. Ese relativismo es propio del nihilismo. ¿De acuerdo? Como no hay verdad, fíjate la lógica nihilista, como no hay verdad, ¿sí? Valen todas, o que es lo mismo, no vale ninguna. ¿Y cuál es el problema en poner una etiqueta si es real? ¿Cómo? ¿Por qué tengo problema en poner una etiqueta? Porque sí. ¿Le pones una etiqueta? Yo no le pongo una etiqueta. El lenguaje es poner etiquetas. Bueno, pero yo no le pongo etiqueta. Sí. Digo, uso el lenguaje, pero no me someto al lenguaje. ¿Sí? Ojo, no me rices aquí al rizo. Usar el lenguaje, no someterse al lenguaje. Los dos estamos usando el lenguaje, los dos estamos sometidos por un lenguaje y los dos estamos intentando ser creativos con el lenguaje. No. Entonces puedes usar una poesía para hablar. Bueno, pero también la imagen del nihilista, ¿sí?, se las trae, incluso tiene expresiones poéticas cuando es eso, no te digo que no. Pero volvemos al punto. ¿Y si hay una verdad? Hay un nihilismo. ¿Y si hay una verdad? Si hay una verdad única, es una verdad que prácticamente no la podemos enfocar con el lenguaje. Es impensable con el lenguaje. Si hay una verdad... ves, aquí estamos cambiando el tema. Claro, ahora sale el tema del entendimiento de antes, porque está ligado a la verdad. Es inabordable con el lenguaje, porque el lenguaje no puede hablar de la verdad. Y la verdad, en los sistemas místicos, por ejemplo, no es algo que podamos conocer. Por aquí estamos entrando, pero eso se puede hacer. Claro, es algo que podemos percibir a través de... Vamos a hacer una cosa, vamos a convocar para un próximo debate el tema de la verdad. No, a mí personalmente, si quieres lo hablamos, pero yo me permito... Sí, pero no nos da tiempo ya. Hoy por eso te decía. Pero yo, para aceptar eso, voy a proponer algo. Para aceptar esa conversación voy a proponer algo. Me voy a tomar la libertad de ser no coherente, en el sentido tradicional. Concedido. Y la tienes por entrar, porque me parece que nadie estamos coherente nunca. Yo creo que me voy a tomar la libertad de no aspirar para nada a la coherencia, porque creo que es lo que más se parece a mi visión de la verdad. Bueno, ¿sí? Muy bien. Pues nos convocamos para la próxima sesión. Sí, ya saben ustedes, en ese interesante debate sobre menudo tema, ¿no? ¿Qué significa ese anhelo humano de entender? ¿O existe una verdad? ¿O nos hemos de conformar con millones de verdades y cada uno con la suya y después de 1000 diluvio?